Sangre y poder son la doble divisa de cualquier reino. Pero, ¿qué ocurre cuando el terrible precio de la paz no lo pagan los reyes, sino una niña? Prepárense para una historia nacida del brutal cálculo de la política medieval. Un relato que comienza en el año 1396. Una princesa francesa, Isabel de Valois, una niña de solo 6 otoños, es coronada reina de Inglaterra, un sello viviente en una frágil tregua que ella no podía comprender. Su vida no se definiría por el esplendor de su corona, sino por una implacable serie de tragedias que la vieron enviudar a los 10 años. Y, como han sugerido durante mucho tiempo los susurros más oscuros de la historia, ser madre a la increíblemente tierna edad de 14 años. Lo que sigue es un viaje inquietante a una vida brutalmente truncada. El viaje a través del canal no fue el de una novia llena de nerviosa expectación, sino el de un cargamento precioso y frágil. Un objeto de inmenso valor político transferido de una tesorería a otra. Isabel de Valois llegó a una Inglaterra que no la recibió como persona, sino como la encarnación viviente de la paz, un espectáculo para ser consumido por las masas que la aclamaban y que veían en su pequeña figura el fin de la incesante matanza. La propia ceremonia nupcial, celebrada en Calais en octubre de 1396, fue una obra maestra de teatro político, un espectáculo surrealista diseñado para asombrar e intimidar. Imaginen la escena. El peso de la corona de oro presionando una cabeza que solo había conocido la vida durante 6 años. Las pesadas túnicas forradas de armiño, sofocando su pequeño cuerpo, el incomprensible murmullo de los votos en latín pronunciados por arzobispos, atando su alma a un hombre cuyo rostro apenas conocía. Un rey de 29 años que estaba a su lado no como un compañero, sino como un propietario. Fue nombrada reina de Inglaterra. Un título de inmenso poder otorgado a una persona que no tenía ninguno. Una promesa solemne hecha por una niña que no podía entender las palabras que se vio obligada a repetir. Su nueva vida no comenzó en un hogar, sino en una jaula dorada llamada Castillo de Windsor, una vasta y fría fortaleza de piedra remodelada por Ricardo en un palacio de esplendor sofocante. Sus días eran un ritual silencioso y monótono regido por la rígida etiqueta de la corte. Estaba rodeada de damas de compañía, tutores y sirvientes, pero estaba profundamente sola, una muñeca viviente a la que vestir, alimentar y exhibir, pero nunca conocer de verdad. El rey, su marido, era un visitante frecuente que trataba a su niña esposa con una extraña y distante ternura. Un afecto formal y paternal que se podría mostrar a una mascota preciada o a una delicada obra de arte. Se sentaba con ella, le traía regalos y le hablaba en tonos suaves, pero sus interacciones eran siempre una actuación, un rey presentando sus respetos al símbolo que había adquirido. Ella era su reina, la clave de sus ambiciones continentales y la futura madre de sus herederos, pero por ahora era una inversión, una semilla preciosa que había plantado en su jardín inglés, esperando el día en que finalmente diera fruto. Y así existió. Un fantasma en su propia vida. Una observadora silenciosa en un mundo de juegos de poder de adultos, aprendiendo que ser reina no era gobernar, sino ser un objeto, una justificación hermosa, perfecta y silenciosa para las ambiciones de los hombres. Pero la paz que Ricardo había comprado con el futuro de una niña estaba construida sobre arena, una frágil construcción condenada a ser barrida por las mareas de la ambición y la venganza, pues mientras el rey se entretenía con la estética del poder, los verdaderos cimientos de su gobierno se pudrían bajo sus pies. En el verano del año 1399, convencido de su propia majestad intocable y de la seguridad de su alianza francesa, Ricardo cometió un error fatal, llevando a sus ejércitos al otro lado del mar para sofocar una rebelión en Irlanda. Dejó su reino en manos de sus lugartenientes, confiado en que su derecho divino era un escudo que ningún mortal se atrevería a perforar. No entendía que un reino no es una obra de arte para ser admirada, sino una bestia que hay que domar, una criatura que se volverá contra un amo negligente. Y en las sombras de su ausencia, una serpiente se agitaba, un enemigo que el propio Ricardo había creado y luego, neciamente,
subestimado. Se trataba de Enrique Bolingbroke, el propio primo del rey, hijo del poderoso Juan de Gante, un hombre a quien Ricardo había exiliado y luego, a la muerte de Gante, había desheredado, apoderándose del vasto y rico ducado de Lancaster para la corona. Fue un acto de profunda codicia y tiranía. Un ataque no solo a un hombre, sino al principio mismo de la herencia nobiliaria, y envió una onda expansiva de miedo a través de la aristocracia. Desterrado y despojado, Bolingbroke se convirtió en un símbolo para todo señor que se sentía alienado por el gobierno cada vez más autocrático de Ricardo. Mientras el rey estaba en Irlanda, la serpiente desembarcó. Bolingbroke llegó a la costa de Ravensbourne, en el norte, afirmando que había regresado solo para reclamar la herencia que le correspondía. Era una mentira, una pieza de propaganda magistralmente elaborada que dio a los nobles descontentos la excusa perfecta para unirse a su estandarte. Al principio llegaron a cuentagotas, luego en tropel, los grandes señores del norte, los Percy de Northumberland, convirtiendo el pequeño grupo de seguidores de Bolingbroke en un ejército formidable. Resultó que Inglaterra era un cuerpo plagado por la enfermedad del descontento. Y Bolingbroke fue simplemente el catalizador que llevó la fiebre a su punto crítico. El reino no solo se volvió contra Ricardo, abrazó con entusiasmo a su rival, y mientras esta rebelión se extendía como un contagio desde el norte, un incendio incontrolado de traición que consumía su reino, su rey permanecía al otro lado del mar de Irlanda, felizmente inconsciente de que el terreno ya no era suyo, de que la corona ya estaba perdida, y de que navegaba de vuelta no a un reino, sino a una trampa. Cuando Ricardo finalmente volvió a pisar el suelo de su reino, desembarcando en Gales, no fue para ver un ejército leal, sino para recibir la escalofriante noticia de una nación entera en revuelta, un reino que lo había repudiado en cuestión de semanas. La verdad de su aprieto se desplomó sobre él. Un golpe psicológico, del que nunca se recuperaría. Su vasto ejército irlandés, viendo la desesperanza de la causa, se desvaneció en las colinas galesas, abandonando a un rey que ahora veían como un fantasma, un muerto viviente. En ese momento, Ricardo II dejó de ser un monarca y se convirtió en un hombre desvinculado de la realidad, oscilando salvajemente entre febriles declaraciones de que Dios mismo enviaría legiones de ángeles para defender a su soberano ungido y ataques de llanto y desesperación paralizante. Era un rey que había construido su identidad sobre la brillante superficie del derecho divino. Y cuando esa superficie se resquebrajó, él se hizo añicos con ella. Fue en este estado de aterrorizada indecisión, atrincherado en el castillo de Conwy, donde el veneno final de la serpiente fue administrado a través de una promesa vacía. Enrique Bolingbroke envió a su agente, el poderoso conde de Northumberland, para sacar a Ricardo de la seguridad de la fortaleza. En una capilla, colocando su mano sobre una reliquia sagrada, Northumberland juró un santo juramento de que Bolingbroke solo buscaba la devolución de sus tierras robadas y que Ricardo seguiría siendo rey. Fue un acto calculado de engaño blasfemo, una mentira diseñada para apelar a la desesperada esperanza del rey. Creyendo el juramento, Ricardo accedió a abandonar el castillo y cabalgar al encuentro de su primo. Pero el camino desde Conwy fue un viaje al olvido. A lo largo del sendero, en un paso estrecho, Ricardo miró hacia abajo y vio el fondo del valle repleto de soldados, sus estandartes luciendo el cisne de Lancaster de su enemigo. La trampa se había cerrado. El rey era ahora un cautivo. Lo que siguió no fue una procesión real, sino un ritual de humillación sistemática. Un lento y agónico despojo público de su majestad. Mientras era paseado hacia Londres, las multitudes que una vez lo habían aclamado ahora lo abucheaban o lo observaban en hosco silencio, sus rostros una mezcla de piedad y desprecio. Era un dios caído, una efigie viviente del fracaso, forzado a presenciar su propia muerte política. Cada legua del viaje un clavo más en el ataúd de su reinado. Entró en la Torre de Londres no como su amo, sino como su cautivo más preciado. Un rey solo de nombre. Un hombre destrozado, esperando la ceremonia final que lo despojaría incluso de eso.
Los últimos ritos de su reinado no se realizaron con óleo sagrado, sino con el seco rasguño de una pluma sobre pergamino. Una firma forzada en un documento de abdicación que extinguió formalmente la luz divina de su realeza. La ceremonia fue una pieza de brutal teatro legal, diseñada para dar al robo puro y duro de una corona un barniz de legitimidad, y una vez hecho, el hombre Ricardo ya no era más útil para el nuevo régimen que el rey Ricardo. Se convirtió en un lastre. Un fantasma viviente, cuya continua existencia era una amenaza para el nuevo rey Enrique IV. Desde la Torre de Londres, fue llevado en secreto, convertido en una no persona en un viaje final de ida hacia el corazón negro de Yorkshire y la sombría fortaleza de Pontefract, un lugar del que los nobles incómodos tenían la costumbre de no regresar jamás. Iba a ser su tumba. Allí, en una fría celda de piedra sin luz, la majestad ungida de Inglaterra, el hombre que se creía un par del sol, fue dejado para morir como un perro. Aunque los cronistas inventarían más tarde relatos heroicos de su desafío contra asesinos, la verdad fue casi con certeza más sórdida, más cruel y mucho más efectiva. Fue matado de hambre, un lento, deliberado y agónico proceso de desintegración. Una humillación final y visceral, en la que el cuerpo se ve forzado a consumirse a sí mismo. Fue un asesinato de cálculo político absoluto, un evento silencioso y oculto que permitió al nuevo rey afirmar que fue una muerte nacida de la melancolía y la desesperación. Y mientras el último aliento abandonaba el cuerpo demacrado de Ricardo en el helado norte, el peso total y terrible de su asesinato cayó como un sudario sobre los hombros de una niña de 10 años en el sur. Para Isabel de Valois, aún bajo un estado de arresto domiciliario cortés, la noticia destrozó lo que quedaba de su mundo protegido. Ya no era reina de Inglaterra, la apreciada niña esposa de un monarca reinante. De la noche a la mañana, se había convertido en la viuda de un traidor depuesto, deshonrado y muerto. La jaula dorada se había desvanecido, reemplazada por los fríos y duros muros de una prisión real. Sus títulos carecían de sentido. Su sangre real francesa era ahora una fuente de peligro en lugar de prestigio. Era una reliquia viviente de un régimen odiado, un recordatorio constante e incómodo del hombre que Enrique había derrocado y matado, y un posible punto de reunión para cualquier señor que aún albergara lealtad al rey caído. Tenía 10 años, era extranjera, una huérfana del Estado, y su vida estaba ahora enteramente en manos del asesino de su marido. Ya no era un símbolo de paz, era un problema que resolver. Para el nuevo rey, Enrique IV, la niña Isabel presentaba una compleja y peligrosa ecuación política. Un problema que no podía resolverse con la simple finalidad de un cuchillo en la oscuridad como el de su marido. Era a la vez un activo de valor incalculable y una amenaza mortal. Como hija del rey de Francia, era la pieza clave de la frágil tregua, un vínculo diplomático que no podía permitirse cortar. Sin embargo, como la amada viuda del hombre al que había depuesto, era un estandarte viviente para sus enemigos, un símbolo del reinado legítimo que él había usurpado. Matarla sería invitar a la guerra con Francia. Enviarla a casa sería admitir la ilegitimidad de su propio régimen y perder la vasta dote que ahora reposaba en su tesoro. Y así, en un golpe de lo que consideró un magistral arte de gobernar, Enrique concibió la solución perfecta. Un plan que neutralizaría la amenaza y preservaría el activo en un único y elegante movimiento. No destruiría el símbolo, se apropiaría de él. Casaría a la viuda de 10 años con su propio hijo y heredero, el joven príncipe de Gales, el futuro Enrique V. La proposición fue entregada a Isabel no como una petición romántica, sino como una orden política, una expectativa de su sumisión a la nueva realidad. Debía borrar el recuerdo de su difunto marido y unirse a la dinastía de su asesino. Pero la respuesta de la niña no fue la aquiescencia aterrorizada de una prisionera infantil, sino la negativa fría y firme de una reina. En un acto de asombrosa y valiente rebeldía, Isabel rechazó la propuesta de plano.
se envolvió en la representación formal y pública de un intenso duelo. Vistiendo el negro del luto, negándose a hablar de cualquier futuro y declarando que su corazón y su lealtad estaban enterrados en la tumba con el rey Ricardo. No fue una rabieta infantil, fue un acto de profunda guerra política librado por una niña de 10 años. Durante más de un año, mantuvo esta postura inquebrantable, resistiendo cada amenaza y cada persuasión del hombre más poderoso de Inglaterra. Su obstinada lealtad creó un incidente diplomático irresoluble, avergonzando al nuevo rey e impidiéndole consolidar su alianza con una Francia que ahora exigía el regreso de su princesa. En su dolor, había encontrado un arma. En su feroz devoción a un hombre muerto, había encontrado un escudo. Y por primera vez en su vida, la niña que siempre había sido una pieza silenciosa en un juego de hombres poderosos, se negó a ser movida. Al final, la voluntad de un rey, respaldada por un ejército y la autoridad de una corona robada, se doblegó ante el obstinado dolor de una niña. Tras más de un año de presión implacable, Enrique IV se vio obligado a admitir la derrota en esta extraña y silenciosa guerra de voluntades. No pudo quebrar a Isabel, y no podía permitirse las consecuencias diplomáticas de retener a la hija del rey francés indefinidamente contra su voluntad, mientras se negaba simultáneamente a honrar la propuesta de matrimonio que ella rechazaba tan públicamente. La corte francesa, percibiendo debilidad e indignada por el trato a su princesa, se volvió más insistente. Y sus demandas de regreso escalaron de peticiones educadas a amenazas apenas veladas. Enrique, el pragmático consumado, reconoció que la niña se había convertido en un callejón sin salida político, un símbolo demasiado potente para ser absorbido por su propia dinastía. Aceptó que podía volver a casa. Pero las negociaciones que siguieron no trataron sobre el bienestar de una niña, sino sobre dinero. Una vasta fortuna en oro, joyas y vajilla había sido enviada a Inglaterra como dote de Isabel, un pago a Ricardo II para asegurar la alianza. Los franceses exigieron su devolución inmediata y total junto con su princesa. Fue aquí donde Enrique, habiendo perdido la batalla por el futuro de la niña, decidió que ganaría la guerra financiera. Argumentó, con la lógica audaz de un ladrón, que los términos de la dote se habían cumplido. Isabel se había casado con un rey inglés y había sido reina de Inglaterra. El hecho de que el rey estuviera ahora muerto y el matrimonio no se hubiera consumado eran, en su opinión, detalles irrelevantes. Devolvería a la niña, pero el tesoro permanecería en sus arcas. Una muy necesaria inyección de dinero para su nuevo e inestable régimen. Fue un último y cínico acto de robo patrocinado por el Estado, un insulto de despedida a la memoria del rey que había asesinado y a la niña que no había logrado controlar. Y así, en el año 1401, Isabel de Valois, ahora con 12 años, finalmente abandonó las costas de Inglaterra. Su partida no fue una liberación triunfal, sino un intercambio sombrío y calculado. Había ganado su libertad, pero el precio fue el rescate de un rey, una fortuna que Inglaterra había robado. Regresaba a una Francia que apenas recordaba, a una corte real que aún se tambaleaba por la locura de su padre, un hogar que ya no era el suyo. Había escapado de la jaula construida por el asesino de su marido, pero estaba entrando en otra, regresando no como una reina poderosa, sino como un activo dañado, una viuda sin reino y una novia sin dote. Durante varios años, Isabel de Valois existió en un limbo extraño y desorientador. Una antigua reina a la deriva en las traicioneras corrientes de su propio hogar. La corte francesa a la que regresó no era un santuario, sino un nido de víboras, un reino devorándose desde dentro. Su padre, el rey, seguía siendo un espectro vacío, su mente perdida en un laberinto de delirios, y en el vacío de su autoridad, sus poderosos duques merodeaban como lobos. La nación se estaba fracturando en dos facciones enfrentadas. Los despiadados borgoñones, liderados por el formidable Juan sin Miedo, y los ambiciosos Armagnacs, leales al hermano del rey, Luis de Orleans.
Su amarga rivalidad era una guerra civil a fuego lento. Una batalla por el control del trono del rey loco. Y cada acto político, cada alianza y cada matrimonio era una jugada en este juego mortal. Fue en esta atmósfera febril de paranoia y ambición que Isabel, ahora una joven de 16 años, fue colocada una vez más en el altar del sacrificio de la política. Su tío, Luis de Orleans, buscando cimentar el poder e influencia de su familia, arregló su matrimonio con su propio hijo. Su nuevo marido era su primo, Carlos, duque de Orleans. Un niño de apenas 11 años con alma de poeta. Un niño gentil e introspectivo que un día se convertiría en uno de los escritores más célebres de la época. Su boda en el año 1406 no fue una celebración de amor, sino una declaración pública de una alianza, una fusión estratégica de la facción de Orleans con el linaje real. Para Isabel, fue un eco amargo de un pasado del que nunca pudo escapar. Una vez más, su mano era intercambiada para asegurar una ventaja política para un hombre poderoso. Sin embargo, este segundo matrimonio concertado dio paso a un período de lo que pudo haber sido la única paz verdadera en su corta vida. En su joven y tranquilo marido, no encontró un amante apasionado, sino quizás un compañero gentil. Como duquesa de Orleans, vivió una vida de inmenso privilegio, presidiendo una corte culta, lejos del caos inmediato de París. Durante unos años, una estabilidad frágil y melancólica pareció asentarse sobre ella. La niña que había sido un peón de la política internacional era ahora una pieza en una lucha doméstica. Su papel era el mismo, solo que el tablero se había encogido. Pero los hados que habían sido tan crueles con la niña reina no se habían olvidado de la joven duquesa. Este tranquilo interludio no fue un respiro. Fue simplemente una bocanada de aire antes de la zambullida final y trágica. En la primavera del año 1409, la tranquila y melancólica paz de la vida de Isabel se vio transformada por una nueva realidad. Tras 3 años de matrimonio con el duque de Orleans, estaba embarazada. Para la corte ducal, este fue un momento de trascendencia dinástica, la promesa de un heredero para asegurar la línea de Orleans en su lucha por el control de Francia. Pero para el legado de la propia Isabel, este embarazo es el corazón oscuro de su leyenda. El evento que ha resonado a través de los siglos en susurros sensacionalistas, la misma afirmación que nos ha atraído a su historia. Y así llegamos a la pregunta prometida al principio de nuestro relato. La horrible imagen de una niña madre que ha definido su memoria por generaciones. Dio a luz Isabel de Valois, la antigua niña reina de Inglaterra, a la increíblemente tierna edad de 14 años. El registro histórico, despojado de sus mitos grotescos y fascinaciones mórbidas, es inequívoco. La respuesta es no. La historia es una leyenda poderosa y persistente, pero no es la verdad. En el momento en que se puso de parto en septiembre de ese año, Isabel tenía 19 años, a solo 2 meses de cumplir los 20. Pero descartar esto simplemente como una falsedad es pasar por alto la verdad más profunda e inquietante de por qué se creó tal mito y por qué ha perdurado. La leyenda es un eco confuso del horror real, un recuerdo distorsionado del trauma real que definió su existencia. La profunda conmoción de su historia no es que diera a luz a los 14 años, sino que fuera coronada reina a los 6, una novia a una edad en la que debería haber estado jugando con muñecas, no llevando una corona. El mito de la niña madre es una compresión de la tragedia de su vida. Toma el lento y aplastante horror de su infancia robada, su matrimonio político, su viudez a los 10 años, y lo destila en una imagen única, visceral e inolvidable. Es una leyenda que es objetivamente falsa, pero emocionalmente fiel a la grotesca realidad de su uso político. No fue la niña del mito, pero fue una joven cuya vida había sido una larga e implacable serie de pesares. Y este embarazo, que en una vida normal sería un momento de esperanza, se convertiría para ella en la sentencia final y cruel de su historia, el acto biológico que finalmente lograría lo que reyes y políticos nunca pudieron.
La destrucción total y absoluta de Isabel de Valois. El 13 de septiembre del año 1409, en una cámara llena de la tensa expectación de toda una dinastía, el cuerpo de Isabel fue finalmente llamado a realizar la única función para la que había sido trocado y vendido toda su vida. Producir un heredero. Los juegos políticos, las coronas y los tratados se desvanecieron en el fondo, reemplazados por la realidad primordial y biológica del parto. Tras un largo y difícil alumbramiento, nació una niña. Una hija sana, Juana. Un nuevo eslabón en la gran cadena de la Casa de Orleans. Por un instante fugaz hubo alivio. La exhalación colectiva de una corte que había contenido la respiración, la alegría de una nueva vida traída a un mundo de violencia e incertidumbre. La duquesa de 19 años había cumplido con su deber último. Pero la alegría fue un parpadeo en la creciente oscuridad. Una breve y cálida llama de vela a punto de ser extinguida por una ráfaga helada del destino. En una época anterior a la comprensión de los gérmenes, la sala de partos era a menudo una sentencia de muerte. El alivio se agrió hasta convertirse en un miedo frío y rastrero, cuando quedó claro que algo iba terrible. Catastróficamente mal. Una fiebre furiosa se apoderó de ella, el veneno invisible de una rápida y brutal infección interna. Lo que más tarde se conocería como fiebre puerperal, comenzó a consumirla con una velocidad espantosa. Esta fue la ironía última y más cruel de una vida definida por amenazas externas. Había sobrevivido a la locura de la corte francesa, a los fríos cálculos de un rey inglés, al terror de un golpe violento, al dolor de la viudez y a la humillación del exilio. Había capeado todas las tormentas políticas y resistido la inmensa presión de hombres poderosos que la veían como nada más que una pieza en su tablero. Y al final, no fue la hoja de un asesino, la ambición de un usurpador o el decreto de un rey lo que la destruiría. Fue su propio cuerpo, en el acto mismo de la creación, lo que sería su perdición. Los médicos y las parteras estaban indefensos. Sus remedios y oraciones medievales impotentes contra la marea séptica que la abrumaba desde dentro. En cuestión de horas, la joven que acababa de traer una vida al mundo estaba perdiendo la suya. Antes de que el sol se pusiera en el día en que se convirtió en madre, Isabel de Valois, antigua reina de Inglaterra, duquesa de Orleans, estaba muerta, la historia de su vida terminando en un espasmo final y agonizante de traición biológica. Tenía 19 años. ¿Cuál es, entonces, el legado de un fantasma? ¿Qué queda de una vida que nunca fue verdaderamente vivida, sino meramente soportada? Las ondas de la muerte de Isabel se extendieron hacia afuera en círculos trágicos. Su hija pequeña, Juana, sobreviviría, crecería y sería casada en su propio enlace político, continuando el ciclo implacable. Su esposo poeta, Carlos de Orleans, sería capturado más tarde por los ingleses en la catastrófica batalla de Agincourt y pasaría los siguientes 25 años como prisionero en la Torre de Londres, el mismo lugar donde terminó el reinado de su primer marido, escribiendo versos melancólicos que harían eco de su propio y profundo sentimiento de pérdida. Pero la propia Isabel no dejó grandes monumentos, ni decretos célebres, ni logros políticos duraderos. Su historia es un vacío, un espacio definido no por sus propias acciones, sino por las brutales presiones que se ejercieron sobre ella. Es recordada solo por lo que se le hizo. Es un fantasma que acecha en los márgenes de otras historias más famosas. Una presencia espectral en las crónicas de Ricardo II y Enrique IV, una nota a pie de página en la sangrienta historia de la Guerra de los 100 años. Su vida sirve como un oscuro espejo que se alza ante el gran espectáculo del poder medieval, reflejando el terrible e invisible coste humano de cada matrimonio real, cada tratado y cada batalla por una corona. Es un símbolo de los incontables miles de mujeres sin voz a lo largo de la historia que fueron tratadas como moneda de cambio viviente. Sus cuerpos y linajes trocados como propiedad para cimentar alianzas y consolidar el poder. Su valor nunca residió en su carácter o su inteligencia, sino en su vientre y su linaje. Fue un recipiente, una herramienta política que fue coronada a los 6 años,
Enviudó a los 10 y murió a los 19. Una vida delimitada por 2 ceremonias que sellaron su destino. Una boda y un funeral. Su breve y trágica existencia es un testimonio de una verdad sombría y atemporal. Que detrás de las piedras monumentales de la historia, bajo las crónicas doradas de los reyes y sus gloriosas guerras, los cimientos están puestos con los huesos silenciosos y olvidados de aquellos a quienes no se les dio opción. No fue una reina que gobernó, sino una lección que perdura.